Año, bienvenidos a este programa que busca profundizar y analizar las noticias más relevantes de la jornada. Acompáñennos a revisar cuáles son los temas del día. Bienvenidos a Temas del Día. Hoy vamos a presentarles varias noticias importantes, las más importantes de la jornada según nuestro programa y nuestro equipo de periodistas. De hecho, vamos a presentarles algún extracto seguramente del debate que se viene realizando en el Senado de Brasil. Y es que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, podría ser suspendida, sabemos que por 180 días en las próximas horas, esto si así lo decide la Cámara de Senadores de su país, que en estos momentos se encuentran en tenso debate. ¿De qué se le acusa? Pues de eso vamos a hablar más adelante con nuestros invitados. Nuestro siguiente tema es que si finalmente se llegará a un consenso, el Congreso podría elegir al magistrado del Tribunal Constitucional y también al defensor del pueblo la próxima semana. Eduardo Vega, actual defensor encargado, y también Gastón Sotoballena son los candidatos que han sido propuestos por algunas bancadas en el Parlamento. Todavía hay tiempo para hacer llegar propuestas, por cierto. Y como último tema, para finalizar esta jornada, todo indica que tendremos dos debates presidenciales. Uno el día 22 de mayo en Piura y luego tendremos otro el 29 de mayo en Lima. Esto antes de las elecciones de segunda vuelta. Vamos a escuchar luego cómo aceptó este reto Keiko Fujimori por parte de Pedro Pablo Kuczynski para exponer sus planes de gobierno. Bienvenidos a Temas del Día. Vamos a presentar a continuación a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña Fernando Calle, ex integrante del Tribunal Constitucional, y también nos acompaña Jorge Nieto, analista político. Bienvenidos a este programa. Bien, ¿habrá humo blanco esta vez? ¿Te refieres a lo que está pasando en el Brasil? También, ¿no? No vamos a comentar ese tema, yo pero creo que debería, hay tiempo. Te refieres a la Defensoría y al magistrado del Tribunal Constitucional y a la Contraloría probablemente. Exactamente. ¿No? Bueno, uno es el último, tiene que tener la terna que presenta el presidente de la República para que la comisión permanente sea la que pueda determinar si confirma o no la posición del presidente. Y el otro caso, que es facultad estricta del Parlamento de la República, hay un tiempo, y yo creo que sería interesante escuchar ante el Pleno y el pueblo las posiciones de los aspirantes. Por supuesto. Porque estamos en una situación sumamente delicada en el país. Y la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal, sin duda, ambos están en urgencia y son sumamente importantes, porque el defensor, como ya sabemos, vela incluso por los temas de las entidades públicas, los sobreprecios, la actitud y la actuación de los funcionarios. Su fuerza es moral, eminentemente moral. Su fuerza es de prestigio, de prestancia y, por ejemplo, podría haberse dicho durante años la actitud de la Contraloría, ¿no? De habernos informado. Porque, fíjate, Violeta, se habla, por ejemplo, y los televidentes se preguntarán, creo que ha hablado de 25.000 funcionarios públicos el Contralor, ¿no? Porque creo que ha dicho unas cifras así de funcionarios corruptos oficialmente denunciados. Pero 40 o 2 o 6 solamente están con condena, por ejemplo.
Y entonces hay temas sobre la seguridad social, sobre la importancia tremenda. Se han subido en el país los precios de los servicios públicos. ¿Qué le en parece barbaridad. si escuchamos al respecto una declaración del señor Iberico, el presidente del Congreso de la República, para continuar y seguir conversando con Jorge Nieto? Adelante. Se ha ratificado que el día miércoles 18 a las 6 de la tarde se convoca al Pleno del Congreso de la República para elegir al defensor del pueblo. Entre los dos nombres que ya saben, el doctor Vega, actual defensor encargado, y el doctor Gastón Soto Ballenas. La elección se realizará de la siguiente forma. Se va a hacer un sorteo en ánfora para ver el orden de la votación. Sale el primer nombre, se vota. Si resulta elegido, ahí terminó la votación. De no resultar elegido el primer nombre, se vota por el segundo. Y esperemos que entre ambas opciones, finalmente, el Congreso de la República elija al defensor del pueblo, y veo que hay esa voluntad política por parte de todas las bancadas. Jorge Nieto, ¿verdaderamente hay voluntad política esta vez? Yo creo que este es uno de los resultados no queridos de los 73 diputados de la señora Fujimori y de Fuerza Popular. La victoria tan aplastante en el Congreso, en la primera vuelta de Fuerza Popular, ha generado una súbita voluntad de consenso entre las fracciones parlamentarias que han tenido casi 5 años para producir estos nombramientos, después de un trabajo de escrutinio, de contraste de ideas, de propuestas para las instituciones, de evaluación de lo que ha pasado. Pero nada de esto se ha hecho. Lo que vemos simplemente es que la mayoría de bancadas, con la venia graciosa, digamos, de la fuerza mayoritaria de este Congreso y más mayoritaria del Congreso que viene, han decidido acelerar rápidamente nombramientos para poder resolver esto y no dejarlo en manos de la bancada de Fuerza Popular en el siguiente Congreso. ¿Qué implicaría dejarlo en manos de la siguiente legislatura? Bueno, implicaría que la fuerza política mayoritaria entonces va a tener, digamos, la llave principal para poder nombrar a estos cargos en elección. Yo creo que aquí estamos, digamos, viendo un ejemplo más, contrario senso, un ejemplo más de la frivolidad de nuestro Congreso. Lamentablemente. Frivolidad, porque han tenido 4 años y medio para hacer un trabajo serio. Y además la llave la tienen todavía ahora. O sea, lo importante es cómo la sepan usar. Lo que pasaría es que la búsqueda de 12, 20 votos es más fácil que poder integrar a todos. Pero eso no debe preocuparnos, la última defensora del pueblo haya sido Beatriz Merino, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, anteriormente también han pasado 5 años, le advierto, sin elegir, ¿no? ¿Y eso es saludable? Bueno, mire, tendríamos que hablar de unas modificaciones también en la Constitución, tanto con el Tribunal Constitucional, comparado a otros países, como en el caso, no olvidemos que la Defensoría nace el 93 desmembrándose del Ministerio Público. Y hay algo de intención fiscalizadora, moralizadora. La prueba es que lo que más se destaca del defensor es su catadura moral, su consecuencias, su trayectoria, el respeto que le pueda tener el país, porque esa es la herramienta que tiene, ¿no? Y como le digo, además en la lucha contra la corrupción, usted acaba de hablar de Dilma en Brasil y hoy día tenemos al país, por ejemplo, habría que el defensor, seguramente, yo estoy seguro que ya habrá exigido, fíjese, se ha detenido a Caracol, ese personaje de la delincuencia, del crimen. Este señor ha dicho en el mundo que él ha pagado jueces, policías, fiscales, y a lo mejor INPE, ¿no? Pero eso lo han dicho, ha trascendido. Y yo digo, alguien hay que exigirle, porque lo que nos interesa a los peruanos, obviamente que estén presos los delincuentes, pero nos interesa que se sepa y además ya se anuncia si están presos, investigados, los jueces que han entrado en la corrupción, los fiscales, quienes facilitan todo esto, que es una cadena permanente de inmoralidad en el país, ¿no? Jorge Nieto, porque es fundamental tener a la persona que vela por estos derechos fundamentales. Bueno, es importante sin duda, pero yo quisiera, digamos, señalar que este hecho es síntoma de algo más complicado. Y ese algo más complicado es nuestra incapacidad como sociedad política, primero, pero como sociedad en general, para construir consensos. Los consensos no se nos dan fáciles. El consenso sobre el actual modelo económico que tanto
digamos, éxito ha tenido en la última década, no fue un consenso. Fue una imposición de una tecnocracia en un contexto de gobierno autoritario. No fue el resultado del consenso. Muy interesante lo que dice. La Constitución del 93 no fue consenso. Fue resultado de un proceso cuestionado Bueno, y luego... al final no hubo la votación completa, como se dijo. Por ¿verdad? supuesto. Así que está en tela de Entonces, juicio. entonces yo quisiera que, digamos, que condiciones reflexionáramos sobre este hecho. Tenemos severas dificultades como sociedad en general y como sociedad política para construir consensos. Fernando mencionaba un tema de la mayor importancia. El síntoma, el fuego de artificio se llama caracol. Pero quienes observamos lo que ocurre en el Callao, sabemos que ahí estamos frente a otro Ancash. Exactamente el mismo y probablemente más grave caso, porque hay mayores recursos. Sabemos que ahí hay una mezcla entre delincuencia, política, poder judicial, poder policial, extorsiones, control civil, concesión de terrenos, cambio de autorizaciones de uso de suelo y narcotráfico. Mira lo grave. El país lo sabe. Mira El lo país grave. que observa lo sabe. Y nos quedamos... Estamos en una crisis permanente, Bueno, ¿verdad? pero mira, Vamos a en hacer la una superficie. pausa y luego vamos a regresar para Ya iba a conversar decir sobre yo. los candidatos al Tribunal Constitucional y continuamos con nuestros invitados. Así que pausa y volvemos en temas del día. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. Javier Heró es uno de los grandes mitos de la poesía peruana. Y Vida y muerte de Javier Heró, de su hermana Cecilia Heró, revela aspectos interesantísimos de la vida de este gran poeta limeño. Escuchemos a otro gran poeta limeño, Arturo Corcuera, comentar ese libro. Recomiendo a los lectores el libro de Cecilia Heró sobre su hermano Javier. Abarca la vida y la muerte y su obra poética. El libro recoge un rico material que nos da una visión muy amplia de su poesía, de su entrega a la política, y trae mucha documentación sobre varios aspectos de Javier, sus poemas manuscritos, las cartas a su madre, a algunos amigos y la transcripción de algunas entrevistas que le hicieron en vida. Da una imagen muy amplia de la vida como poeta y como ser humano.
Regresamos con temas del día. Nos acompaña el señor Fernando Calle, ex integrante del Tribunal Constitucional, y también el analista político Jorge Nieto. Con él estamos analizando los temas de esta jornada, los principales, los más resaltantes del día. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente del Congreso, Iberico, sobre el tema del Tribunal Constitucional. Adelante. Hemos decidido ampliar una semana más la propuesta de nombres para el cargo que quedará vacante en el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, la bancada de Unión Regional ha propuesto al doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, que en la elección pasada quedó en el siguiente lugar después de el candidato que tuvo la votación más baja, obteniendo sin embargo una votación importante. Esa es una propuesta. Y la bancada de Perú Posible propone al doctor Cayo Galindo. Sin embargo, la bancada de Acción Popular Frente Amplio ha pedido la ampliación. El día viernes estarán proponiendo sus nombres. Probablemente otras bancadas lo hagan, están en todo su derecho. Y ese mismo día miércoles, pero en horas de la mañana, se reúne nuevamente esta comisión para ver los nombres que se han planteado y convocar a la fecha de elección del miembro del Tribunal Constitucional que reemplazará al doctor Urbiola. Bueno, es lo que comentábamos en la pausa, ¿verdad? Hasta el día viernes 13, vaya fecha además, hasta el viernes 13 las bancadas podrán presentar sus propuestas. Jorge ha dicho una gran verdad, que es un paréntesis muy chico, pero si esta situación del Callao, y tiene que ver con el defensor, tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura y con el Tribunal. Tengo entendido que incluso hay procesos de funcionarios del Tribunal por una serie de irregularidades, como también ha habido denuncias en su oportunidad en el Consejo. Yo por eso, mira, yo creo que es muy importante que nosotros los peruanos, porque lo conocemos, bien ha dicho, levantemos nuestra voz. Yo, con todo respeto, le he dicho al presidente de la República que se firme un convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí en el Perú una comisión de las Naciones Unidas contra la impunidad, que tiene que ver con todas las instituciones, y las pruebas están que en Guatemala y otros países está presidente preso, vicepresidente yerno, directores de la SUNAT, de la Seguridad Social, etcétera, ¿no? Porque yo decía, y en eso creo Jorge coincide conmigo, y hay 5 años, han tenido 5 años, oiga, para hacer una evaluación. Los candidatos merecen todo el respeto, pero lo ideal en caso esto del Tribunal Constitucional, que ya tiene su término, como en el caso del defensor, yo creo que en ese breve lapso que hay, sería interesante que el pueblo vea a través de ustedes una exposición de ellos ante el Pleno del Congreso. Cuando yo ingresé al tribunal, la comisión nos entrevistó 7, 10 congresistas y era público. Y pues muy interesante. Todos los días, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahora, porque si no, ¿cómo no sabe? El pueblo que es el que va a ser el perjudicado, beneficiado. Sabemos de momento lo que ha dicho el presidente del Congreso, Luis Iberico, que los candidatos son Joseph Campos, los abogados, Joseph Campos, Cayo Galindo, excongresista además, pero Joseph Campos, recordemos que obtuvo una votación importante en la anterior elección, ¿verdad?, de magistrados Ambos son del Tribunal Constitucional. Son amigos dedicados al derecho constitucional. Pero el tema es este, ¿no? Yo insisto, por eso debería verse, porque el Tribunal Constitucional es un organismo constitucional importantísimo. Cada órgano, si se ven las instituciones, son fundamentales. Muy bien. Yo insisto que pudiera, ya hay tiempo, que se haga la exposición de sus programas, de sus planes, de su actitud, y sean entrevistados por los 130 o los voceros que quieran ante el país, ¿no? Sería importante. Muy bien. Jorge Nieto, ¿le parecería interesante esta propuesta del señor Fernando Calle? Bueno, me parece bien porque, digamos, lo que estamos discutiendo son nombres, y lo que necesitamos es discutir reformas de fondo a las instituciones. Exactamente. ¿Y si va a haber una consenso, representación nacional que no tiene conciencia de por qué programa de reforma de las instituciones está votando, sino que está adhiriendo a una persona probablemente muy capaz, probablemente muy talentosa, pero no sabemos qué cosa piensa sobre la materia de la cual tiene que ocuparse? Una representación que hace eso no está haciendo bien su trabajo. Menciona Fernando la posibilidad de que, como en Guatemala, se constituya aquí una comisión internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. La corrupción es un tema gravísimo y la impunidad también. Pero ¿qué está detrás de esa idea? Idea que yo comparto. La hemos conversado con Ricardo Lago, un economista
español que trabaja mucho tiempo en el Perú y que ha planteado el tema. Yo mismo estuve asesorando a los organismos de la sociedad civil que en Guatemala se movilizaron para empujar, digamos, las iniciativas judiciales que la CICIG había planteado. Pero, ¿qué está detrás de esa idea? Lo que está detrás de esa idea es que nuestras instituciones tienen un bloqueo para poder producir sus propias reformas. ¿Cuánto tiempo llevamos con la reforma del Poder Judicial? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando contra la corrupción? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando por la molarización de los gobiernos regionales? Lo escucho y creo que nos frustramos todos, ¿no? Bueno, pero es hay la que solución, más que frustrarse, lo que hay que hacer es colocar la vara alta para que nuestra representación trabaje a la altura de las exigencias que el país y sus ciudadanos tienen. Hacemos mal cuando decimos, qué bien, se están poniendo de acuerdo, mírenlos, qué bonito, van a elegir. Pero, ¿sabes qué? Claro, es bueno en relación a lo pésimo que hemos tenido durante 4 años y medio, pero en relación a las necesidades del país, es muy pobre. Es muy pobre. Bueno, tampoco estamos seguros de si verdaderamente se están poniendo de acuerdo. ¿Qué pasaría si finalmente, llegado el día, no hay voluntad política? Lo que debe política? pasar también como complemento es que en el caso del tribunal y otros organismos votan los parlamentarios. En nuestro país, y el televidente debe tener bien claro, nos ponen a cualquiera, que vale mucho, puede ser respetable, pero si hubieran defectos que incluso linden con lo incorrecto, para ser generoso, ninguno responde. El país debe saber entonces quiénes promueven a tal candidato, no solamente como partido, quiénes votan, y cuando de repente no se está a la expectativa y sucede lo peor, respondan de alguna forma, ¿no? Porque estamos hablando del interés de todos los peruanos. Jorge ha dicho una gran... A mí me alegra esa coincidencia, Jorge, no sabía a nivel de economistas, por una razón fundamental. Porque lo más importante que podemos generar en las instituciones es ver la forma como éstas se cubren contra la impunidad, que están en las más altas instancias. Tú estás viendo a los candidatos a la presidencia. Hay una competencia de quién lucha más contra la corrupción. Yo le escuché a un nuevo jale, le llaman esa palabra ahora, decir, tal candidato representa la impunidad pura. Bueno, si tanto les preocupa eso de una vez, ¿por qué no firman se comprometen a que firmarán el convenio con las Naciones Unidas? Ya que el presidente de la República, ¿sabe lo que ha hecho el presidente? Me ha contestado derivando ni siquiera él al premier. Y yo tengo que decirle en este espacio al señor presidente que el premier, con todo respeto cateriano, no es primer ministro. Este no es un sistema parlamentario, no es primer ministro, no gobierna. En los países parlamentarios el primer ministro tiene el poder. El señor cateriano no lo tiene. Entonces él es el que debe dar la cara, es él, ¿no? Porque yo no sé por qué elude, por lo menos lo que creo que el señor presidente, después de la negativa de la carta notarial que le he enviado por una comisión contra el crimen y esto, ya no hable más de la corrupción, por lo menos se debe abstener, no es lo que creo. Bueno, no se habla en realidad de este tema, necesitamos un debate profundo sobre estos temas que son trascendentales de parte de nuestros candidatos, ¿verdad? De parte de Keiko Fujimori, de Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Nieto. ¿Cuál sería su exposición o su mensaje si es que nos están viendo en estos momentos nuestros candidatos? Bueno, mira, en general yo, la verdad, ya sé que me estás acusando de ser pesimista, no lo soy, pero yo he visto una primera vuelta con unas campañas electorales muy mediocres y eso está expresando, digamos, no la bondad o maldad de quienes hacen las campañas y quienes candidatean, pero ¿sabes qué? Está expresando algo más grave. Como sociedad estamos teniendo dificultades para producir una renovación de nuestras instituciones. Y eso es muy grave, porque además, en el contexto que se abre, que se está abriendo en estos años, en donde, digamos, los vientos económicos internacionales ya no soplan tan a favor como soplaron en los últimos 10 años, tú requieres la conducción de los países, de las economías nacionales en el proceso de globalización por élites capaces, informadas, agresivas, capaces de colocar la marca país en el concierto mundial. Eso no lo tenemos. No lo tenemos. Esto responde a muchos temas, ¿no? Bueno, para empezar, responde, digamos, a la gran enorme crisis que se ha hecho de la política y la crítica de la política en los últimos 20, 25 años. Si tú has tenido la campaña intensa contra la política, para empezar, y decirlo con verdad, por parte de los propios políticos, que han cometido errores de corrupción, de vilecimiento, de mediocridad, etcétera. Pero si además de eso tienen un discurso antipolítico, ¿verdad? Los jóvenes talentos dicen, bueno, allá no voy.
Eso es muy feo. Me voy a otro lado, me voy a la empresa, me voy a la cultura, me voy... Entonces hemos tenido, digamos, un bloqueo de elaboración de liderazgos que nos está comenzando a costar. Hoy vamos a necesitar mucho más que antes liderazgos. Pero podemos hacer, ¿Cuál es el precio de esa ausencia de liderazgos Jorge? que dice aquí el señor Jorge Nieto? Estamos pagando. Estamos pagando una desinstitucionalización total, un hecho que olvidemos que, por ejemplo, y ahí viene el defensor que seguramente se va a pronunciar, el Contralor General dijo en su oportunidad hace 3, 4 años, regresando de Huaraz, que bueno, se había abandonado, y mira que acaba de decir Jorge que puede ser lo del Callao más fuerte que lo de Huaraz. Además, los del Callao se están yendo a Miraflores. Esto va a ser un ciclo que hay que declarar en emergencia a todo el país. Pero aquí, por eso, para darte, digamos, dentro de lo que tú estás preguntándome del tribunal y del defensor, yo por eso insisto que es importantísimo que ese vacío que se está dando el liderazgo, lo veamos pues ahora los que van a postular, que el Congreso los llame, el pueblo vea y todos atentos, cuál es el plan del defensor del pueblo, le pregunten, son 130 congresistas, las bancadas que han propuesto, lo mismo al señor del tribunal, si está enterado qué procesos hay internos, cuál es su preocupación, este es un tema de vocación. Para que queden en evidencia, bueno, para ¿no? que se Nuestros vea, y representantes. nosotros somos los que además vamos a sufrir las buenas o malas consecuencias. Por eso es que este es un tema mayor, en eso creo que tenemos una enorme coincidencia, más grave que esta desesperación, porque al fin y al cabo entonces ahora critican mayorías y lo que están haciendo es un consenso urgente. Sin mayoría no se puede hacer nada, pues dentro de lo que es el sistema, y más aún para estos cargos que requieres casi los 2/3 como una reforma constitucional. Entonces, la falta de liderazgo está trayendo, pero hablamos, y creo que ahí se refiere Jorge, una falta de liderazgo con trayectoria, con honestidad, que inspire el respeto del país, porque si no, las consecuencias estamos viviéndolas y hay que evitarlas. Bueno, por ejemplo, deberían haber puesto ya en el debate, ¿qué cosa? Porque no vamos a esperar 5 años más, cuáles son las reformas electorales de partidos, porque si no, bueno, para eso estamos los ciudadanos, ahí se ha referido, falta de ciudadanía que tenemos que recuperar. Fíjate lo que ha pasado en esta segunda vuelta. Yo esperaba, quizás ingenuamente, siendo optimista como tú, esperaba bueno, que yo no he hubiera... dicho que sea optimista o fatalista, bueno, ¿no? pero digamos, quiero verte optimista, quiero verte optimista. Alegría, ¿no? Yo esperaba que hubieran 4 debates entre los 2 candidatos presidenciales. Tenemos 2 meses, 60 días de campaña. O sea, corrupción, crecimiento económico, seguridad y políticas sociales, por lo menos eso. Ya no te voy a reclamar política exterior, geopolítica, no, ya, no, esos 4. Y 2 horas en las cuales los candidatos ambos exponen a profundidad sus ideas y contrastan. Claro, porque en unos minutos, imagínese. Claro, en un contraste de candidatos tiene que ver 2 cosas. Tienes que ver materia, o sea, programa, o sea, propuestas, ideas. Renovación de ideas nos está faltando. No basta renovación de caras, necesitamos renovación de ideas en primer lugar, ya después se verán las caras. Y la segunda cosa que ves es carácter. Este señor, esta señora, tienen el carácter para gobernar. Pueden tomar decisiones en un contexto de presión. Claro, pero en vez de eso, nuestro jurado dijo un debate. Y ahora resultado de que se corretean y entonces quiero y no quiero y en el cerro o no sé dónde, hemos arrancado otro debate más. Nos vamos a quedar con esa última frase, un tema ¿no? fundamental del narcotráfico. ¿Sabes por qué? Porque yo no he querido tocarlo, porque cuando hablo de narcotráfico otros me cortan el programa, ¿no? Entonces, yo te digo una cosa. Le digo lamentablemente eso, que no, yo lo sé, pero ese sería el quinto punto. Lo tenemos que cortar. El quinto punto. Pero es una cosa de pero rara, vamos ¿no? a tocarlo aquí en el programa en el siguiente bloque. Igual muchísimas gracias. No, creo gracias que es fundamental. a ustedes. Hasta ahora no se ha dado un debate profundo sobre positivo, todos los temas que han mencionado. Y con esperanza, ¿no? Porque ya depende, estamos en manos del Parlamento y naturalmente de las fuerzas políticas y del ciudadano. Aquí es importante que lo entiendan. Nosotros somos los que tenemos que aprender también a participar, ¿no? Somos responsables, ¿verdad? Parte También por en parte de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Fernando Calle. A ti. Le agradecemos la presencia de Alexis, integrante del Tribunal Constitucional, y a Jorge Nieto, analista político. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Temas del Día. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas AgroTV.
Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. Javier Heró es uno de los grandes mitos de la poesía peruana. Y Vida y muerte de Javier Heró, de su hermana Cecilia Heró, revela aspectos interesantísimos de la vida de este gran poeta limeño. Escuchemos a otro gran poeta limeño, Arturo Corcuera, comentar ese libro. Recomiendo a los lectores el libro de Cecilia Heró sobre su hermano Javier. Abarca la vida y la muerte y su obra poética. El libro recoge un rico material que nos da una visión muy amplia de su poesía, de su entrega a la política, y trae mucha documentación sobre varios aspectos de Javier, sus poemas manuscritos, las cartas a su madre, a algunos amigos y la transcripción de algunas entrevistas que le hicieron en vida. Da una imagen muy amplia de la vida como poeta y como ser humano. Ya estamos de vuelta con temas del día y nos acompaña Fabián Bayas, internacionalista, y con él, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Con él vamos a conversar sobre este intenso debate que se viene realizando en el Senado de Brasil. Dilma Rousseff está en su hora decisiva, que es lo que viene sucediendo en Brasil, ¿no? Está, digamos, entre la espada y la pared. ¿El Senado votará a favor del impeachment, de este juicio político? Bueno, las matemáticas lamentablemente son lógicas, y si todo indica que va a votar más de la mitad del Senado a favor del juicio político, es casi un hecho de que en este caso Dilma Rousseff va a tener que apartarse del poder por lo menos 6 meses. Que serían 180 días de suspensión mientras se le investiga, el ¿no? juicio político. El último intento que ensayó ayer la presidenta de Brasil, el que intervenga la Corte Suprema de Justicia, ha fracasado. Ya fue rechazado más temprano este intento de evitar que el Senado votara y se manifestara, ¿no? Claro. ¿De qué acusan exactamente a Dilma Rousseff? Porque no estamos hablando del caso Petrobras, ¿verdad? Lavallato, o del financiamiento de la campaña que tuvo Dilma Rousseff para llegar a la presidencia. A ver, lo que pasa, la acusación exacta es acerca del maquillaje que ha tenido de las cifras económicas que ha manejado. Se supone que en el presupuesto de 2014 al 2015, para poder ser elegida y para que aparezcan mejores cifras económicas, lo que hizo Rousseff es la autorización de un traslado de partidas para que aparezca el gobierno como un gobierno que tiene cifras positivas en el gobierno. ¿Maquilló de alguna manera la salud fiscal? Correcto. Ahora, el debate legal es que si este es un delito de corrupción o no. Claro, ¿no? Ahí el meollo del asunto. Para la oposición sí lo es, mientras que para los partidos del gobierno, el Partido de los Trabajadores, este es simplemente una falta, ¿no? En el mejor de los casos, y que no ameritaría pues un juicio político como
se le quiere implantar a la presidenta brasileña. Claro, por ejemplo, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se ha manifestado y él ha dicho que no hay una acusación bien fundada contra Rousseff. Si hubiera acusación, como lo ha habido en otros casos, pues ok, el camino está dado, pero es muy deshonesto plantearlo en estos términos, ¿no? Es lo que ha dicho Luis Almagro. Entonces, por ejemplo, el abogado también del Estado brasileño ha dicho que continuar con este cronograma sería otra violación al debido proceso, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿procede o no procede esta votación en el Senado? Yo creo que sí meritaría una investigación, pero el gran problema que tiene Brasil es el problema de legitimidad política. Lo que pasa es que estos dos casos, tanto el Lava Jato y el de Petrobras, ha manchado a toda la clase política brasileña. A todos. A todos, a la oposición y al gobierno. Por esa razón, por ejemplo, el Senado que va a votar el día de hoy, el 60% de los senadores tiene alguna acusación judicial, 60%. Entonces, la pregunta que se hace mucho en la opinión pública, ¿qué autoridad, legitimidad puede tener una autoridad moral en un Senado en el cual el 60% está acusado de malos manejos? Igual que lo que es la Cámara de Diputados, el 54% de los congresistas también tienen el mismo problema. Ahora, que la Cámara de Diputados haya aceptado este pedido de impeachment, también, lo ha dicho Rousseff, podría ser una venganza política. Es más, ella llama a este juicio político como un golpe de Estado. Ya, habría que explicar un poquito el contexto donde se realiza este juicio político. Yo creo que en una situación diferente, la suerte de Rousseff también sería diferente. Me estoy refiriendo al contexto sociopolítico económico que vive actualmente Brasil. Cuando uno tiene, por ejemplo, un país en el cual en el año 2015 el 3.8 del PBI cayó y este año se espera que el 4% del PBI caiga nuevamente, cuando tienes un desempleo que ha aumentado, ha duplicado simplemente en 2 años, ha pasado de tener 4.8 a más de 10% y aparentemente va a aumentar el desempleo, esto significa que para junio, por ejemplo, 2 millones más de brasileños no van a poder tener un ingreso de seguro de desempleo. Claro, Entonces, nadie diga esto, ¿no? Pero el digamos, contexto económico hace de que la opinión pública tenga una pobre evaluación, no solamente como si ha cometido no delito, sino hace una evaluación política, no judicial, la opinión pública. por supuesto que no es judicial, pero claro, es que no hay un crimen de responsabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede caber el término golpe de Estado? Bueno, yo no llegaría ahí porque todo se hace bajo las patas constitucionales. El problema es que el contexto político-económico no le ayuda nada a Rousseff para poder salir libre de estos cargos. Es catalogada actualmente, la aprobación que tiene Rousseff está entre 9% a 10% de la opinión pública brasileña. Entonces, los pasos que se están dando son los pasos que normalmente da en una democracia. Ha habido varias votaciones ya en el Congreso para poder aprobar este juicio político y por otra parte ha habido su mejor aliado, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que fueron de aliados en esta segunda elección de Dilma Rousseff, se apartó y ahora se ha pasado a la oposición y eso ha sido un gran golpe para el gobierno, que su mayor aliado se aparte del poder y ahora el señor Michel Temer va a asumir la presidencia. Asumiría, ¿verdad?, que en su momento fue aliado, pero que también ahora mismo él mostró una carta, ¿verdad? El año pasado, me parece, en una carta acusó a Rousseff de tratarle como un vice decorativo, un adorno, ahí empezaron los dimes y diretes. Los deseos de Temer para ser presidente nadie lo puede ocultar. Más Hay un aún, audio además. inclusive que se un filtró. audio en el cual estaba ensayando su discurso de asunción al Las cargo. propuestas que iba a tener para el gobierno, o sea, La ya reconciliación de los brasileños, etcétera, etcétera. había ¿no? sepultado prácticamente ya a Dilma Rousseff. Así es. Y además de ello, digamos, él no goza con la popularidad de la población brasileña. Más aún, en una encuesta realizada en Sao Paulo,
solamente entre el 2 y el 3% de la población brasileña votaría por él si es que se presentara como candidato presidencial. Claro, el 60% pide su renuncia al cargo de vicepresidente, según esta encuesta. Ahora es gracioso, bueno, estuve revisando informaciones sobre Temer y es gracioso que, si bien esta es una noticia que de hecho cala en la opinión pública, que le interesa al mundo, le interesa especialmente a un pueblito de Líbano, ¿no? Sí, justamente porque hay ciertas afinidades ahí con este pueblo de Líbano, ¿no? Con el origen, en realidad, de sus padres. Así porque es. los padres de Temer son de este pueblo, Beta Boura, en Líbano, ¿no? Y es más, ha dado declaraciones a la BBC Mundo, el alcalde, y dice, el presidente del 5º país del mundo va a ser de Beta Boura. Es más, hay una calle, lo invitaron el año pasado, me parece, hace unos años. Pero el país que Temer debe estar más atento y más preocupado por lo que sucede en Brasil es Argentina. Y le digo por qué. En este proceso de la formación de Mercosur ha habido tanta integración económica entre Argentina y Brasil que si, digamos, Brasil se resfría, esto va a estornudar Argentina. O sea, va a afectar económicamente la prolongación de la crisis política brasileña a la economía argentina. Y esto va a ser inevitable. ¿De qué manera, para terminar, afectaría a nuestro país toda esta situación, este impeachment, la destitución, vamos a decirlo así, de Dilma Rousseff? Bueno, si Dilma Rousseff aparte del poder, yo creo que va a ser mucho más fácil iniciar investigaciones, porque ya nadie va a poner ningún tipo de obstáculo para hacer las investigaciones necesarias dentro de Brasil, para saber cuál fue el modus operandi que tuvo Petrobras en todo Brasil, cada vez que la política exterior brasileña, durante el gobierno, los dos gobiernos de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff, era muy particular. Nos acordamos nosotros que cada vez que visitaba Lula a un país, ya sea Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, lo hacía con una misión de empresarios. Entonces, la punta de lanza de la política, de la diplomacia, digamos, brasileña era una diplomacia económica. Entonces, por eso está tan relacionado, en el caso del gobierno, con el capital brasileño, en este caso la empresa brasileña Petrobras. La salida de Dilma Rousseff va a significar que va a haber las posibilidades de una investigación mucho más clara sobre el asunto. Va a haber mayor posibilidades de que podamos entender qué ha pasado en varios gobiernos aquí en el Perú, por lo menos los últimos 3, contando con el que está acá presente, ¿no? Perfecto. Si es que hubo algún tipo de malos manejos durante ese tiempo. Muy bien, Fabián Bayas, internacionalista, nos acompañó esta noche. Muchísimas gracias. ¿Qué pasará? Estaremos muy pendientes de este debate en el Senado de Brasil. Nos toca hacer una pausa, brevísima pausa, pero quédese con nosotros en el 7.3 con los temas del día. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Letra de Fuego. Javier Heró es uno de los grandes mitos de la poesía peruana. Y Vida y muerte de Javier Heró, de su hermana Cecilia Heró, revela aspectos interesantísimos de la vida de este gran poeta limeño. Escuchemos
a otro gran poeta limeño, Arturo Corcuera, comentar ese libro. Recomiendo a los lectores el libro de Cecilia Heró sobre su hermano Javier. Abarca la vida y la muerte y su obra poética. El libro recoge un rico material que nos da una visión muy amplia de su poesía, de su entrega a la política, y trae mucha documentación sobre varios aspectos de Javier, sus poemas manuscritos, las cartas a su madre, a algunos amigos y la transcripción de algunas entrevistas que le hicieron en vida. Da una imagen muy amplia de la vida como poeta y como ser humano. Estamos de vuelta con los temas del día y sí, tendremos dos debates previos a la segunda vuelta electoral con los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El 22 de mayo uno de los debates será en Piura y una semana después habrá otro debate en Lima. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Keiko hablando sobre estos debates. El debate técnico se va a realizar en Cusco y frente a esa posibilidad es que yo lancé la idea de poder hacer el debate presidencial en Piura. Entiendo que el señor Kuczynski ha planteado dos fechas, el 22 de mayo hacerlo en Piura y el 29 de mayo hacerlo en la capital. Yo encantada, por supuesto que acepto, porque creo que un debate permite a la población conocer mejor nuestras ideas y nuestras propuestas, pero también le hago una recomendación al señor Kuczynski. Yo creo que si él quiere hacer propuestas para nuestro país, primero tiene que conocer la realidad, tiene que venir a estas zonas, tiene que, en vez de utilizar 8 días de la segunda vuelta para viajar a Estados Unidos, hubiese utilizado esos 8 días para recorrer los pueblos y comunidades de nuestro país. Ya escuchamos, acepta la propuesta y además le increpó al señor Kuczynski que ella, esos 8 días que él utilizó fuera del país, los va a utilizar en recorrer el Perú. Bien, pero esto lo dijo claro en respuesta a lo que ya había declarado Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué es lo que dijo? Que la señora Fujimori cambiaba de idea a cada momento, que mentía. Bueno, escuchémoslo. Mire, yo no tengo nada que ver con el gobierno, yo siempre respeto a la autoridad, pero yo ni siquiera tengo el número de teléfono de Palacio, o sea, ¿qué ministro me ha visto en los últimos meses? Nadie, ¿no? Entonces, yo creo que es otra mentira más de la candidata Fujimori. Miente. Mire, la señora candidata dijo Trujillo, después dijo Trujillo no, después le dijo al jurado hagan el debate nacional en Trujillo. Yo dije, bueno, eso depende del jurado. Y ahora me dicen que es Piura, yo he dicho sí, yo voy a Piura, yo voy hasta la punta del cerro, les he dicho, pero cada media hora cambian de lugar. Bien, en verdad mentirá la señora Fujimori, miente, dice Pedro Pablo Kuczynski. Esto también lo digo por las declaraciones de Alberto Otárola. Y bueno, vamos a tener un tuit sobre ello, jefe de Vida, que lamenta, por supuesto, la inasistencia del equipo de Fuerza Popular a su oficina para hablar sobre el narcotráfico en el país. Veamos qué dice el tuit. Lamentable inasistencia de Fuerza Popular a cita sobre narcotráfico. Pierde el Perú. Esto ha manifestado Alberto Otárola en su cuenta
de Twitter, ¿no? El equipo de Pedro Pablo Kuczynski sí acudió a la convocatoria. Dino Costa, vocero en temas de seguridad, encabezó, por cierto, este equipo técnico y fue una invitación cursada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Ahí está, Fuerza Popular, esta es la mesa, una mesa vacía, debida a la bandera del Perú. ¿Qué pasó, señora Keiko Fujimori? ¿Cuáles son las propuestas frente al narcotráfico, frente al lavado de activos? Este es uno de los grandes debates, además, que han quedado pendientes aquí con los candidatos a la presidencia de la República. Y, por supuesto, yo tengo copia de estos documentos a los que se refiere el señor Alberto Otárola. Efectivamente, la invitación se cursó a ambas personas, a ambos candidatos. Por un lado tenemos aquí señor Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial de Peruanos por el Cambio. Y aquí, por este lado, a ver, por aquí tenemos el documento dirigido a Keiko Fujimori Iguchi y con el cargo, ¿no? Bueno, aquí están las pruebas a las que se refería el señor Alberto Otárola, que ha lamentado esta ausencia. Vamos a conversar más sobre este tema. Ya tenemos en la línea telefónica a Pedro Yaranga, especialista en temas de narcotráfico. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Temas del Día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Violeta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa o para usted, qué representa esta ausencia de Fuerza Popular en la reunión organizada por Devida? Mire, es preocupante, pero esas son más que un debate, reuniones de trabajo. Lo que habría que exigir a ambos candidatos es que incorporen estos temas de narcotráfico y terrorismo en los debates descentralizados que, por suerte, ya oficializó el Jurado Nacional de Elecciones. Si no es en Piura, yo creo que en el Cusco, que es la zona donde los equipos de trabajo van a debatir, habría que incluir estos dos temas, sobre todo en el caso del narcotráfico, porque es la primera amenaza, para saber cómo es que piensan afrontar la lucha contra el narcotráfico ambos candidatos y también, de paso, el tema del terrorismo, porque en el Perú todavía tenemos remanentes del terrorismo también. Y narcoterrorismo, por supuesto. Señor Yaranga, ¿qué dicen nuestros candidatos a la presidencia de la República sobre este tema fundamental, sobre la lucha antinarcotráfico? Por ambos lados, hasta ahora yo estoy pendiente a los medios de comunicación, pero todavía no he escuchado un planteamiento real. Y yo creo que en estos debates descentralizados nos permitiría, por lo menos a los peruanos, saber de qué manera es que piensan afrontar, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. El Perú tiene avances importantes en este quinquenio, pero también tenemos un sector totalmente preocupante, que es el Braem, que tiene cerca de 19.000 hectáreas de coca y donde produce más del 50% de toda la droga que sale del Perú. Entonces tendríamos que escuchar cómo piensan afrontar en el siguiente quinquenio esta lacra del narcotráfico. Claro, no hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la cuenca cocalera más grande del mundo en el Valle del Río Apurímac, ¿verdad? Estamos hablando de más de 19.000 hectáreas. Ahora, le menciono lo de Fuerza Popular y la reunión de Devida porque hay muchos casos de narcotráfico relacionados con Fuerza Popular. Sí, no quisiera ser yo tan específico, más bien yo apelo a la posibilidad de que ambos candidatos incorporen estos temas, sobre todo en el caso del narcotráfico. Por ejemplo, cómo piensan continuar con el desarrollo alternativo, que por suerte el Perú hasta ahora es una muestra en el mundo, porque solamente en el mundo 2 países han avanzado, Perú y Tailandia. Ni siquiera está en ese camino Colombia, menos Bolivia. Entonces, ¿cómo piensan continuar? Pero también en el tema de los insumos químicos fiscalizados, o el tema del trabajo especializado con la Policía Nacional, y sobre todo una visión general de cómo piensan hacer obras integrales, porque la cuestión del narcotráfico y el terrorismo no solo debe ser un trabajo netamente policial militar, necesitamos al mismo tiempo obras integrales. Por decir, si hablamos en el caso del Braem, necesitamos por lo menos mayor apertura de vías de comunicación, y eso es, por ejemplo, abrir estas vías asfaltadas desde
o izquierda del río Apurímac con salida hacia la provincia de Satipo y otro hacia el Valle de la Convención. Entonces yo creo que esas cosas sí podrían dar mayor posibilidades de desarrollo a la gente que está en esa zona. Lo otro es al mismo tiempo trabajar en salud y educación. Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Yarán, especialista en temas de lucha contra el narcotráfico. Le agradecemos este enlace telefónico y claro que sí, necesitamos hablar de cuáles son esos nuevos retos de las políticas antidrogas en nuestro país y en el contexto con estas políticas en el mundo, ¿verdad? Los cultivos alternativos, la reconversión productiva, por supuesto que hay casos de éxito en San Martín, en Oxapampa, Pasco y en fin, ¿no? Las plantaciones de cacao y café, por ejemplo, qué experiencias tenemos y cómo se puede dejar atrás esta economía que proviene del narcotráfico. Muchísimas gracias por vernos, hemos llegado al final del programa, nos reencontramos el día de mañana con más en Temas del Día. Chao.